Señor el mes pasado, en un momento esporádico ahí de oración, de intimidad, y quedó ahí, como le digo yo, en el banco de suplentes, esperando a salir a la cancha. En realidad estaba destinada a jóvenes y hados. Por ahí no me saco el chip de que estamos con los jóvenes y que trabajamos, y por ahí me olvido que tenemos una casa hermosa espiritual también para bendecir con palabra. Y bueno, estaba ahí media adaptada a esas edades, pero hoy el Señor la eleva a otro tipo de entendimiento, a ustedes hermanos, a la casa fuerte, y yo quiero que el Señor les bendiga a través de esta palabra. Tiene por título: Mi estándar de santidad no está en la tierra. Mi estándar o referencia de santidad no está en la tierra, no la encontramos en la tierra. Y yo me hacía estas preguntas: ¿por qué buscas ser o hacer las cosas como el que peor las hace? ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscas en los peores ejemplos a veces? ¿Por qué te aferras a estándares naturales cuando puedes experimentar los sobrenaturales? Sabemos que en la palabra del Señor hay ejemplos de hombres y mujeres poderosos en su autoridad espiritual, en su labor, en el lugar donde el Señor los había puesto. Tenemos reinas, tenemos gente, capitanes de ejércitos, rey como el rey David, que no, dice la palabra que no hubo rey como él, no hubo otro. Tenemos un rey Josías, que son ejemplos tremendos de santidad, de búsqueda del Señor. Pero a veces caemos en la tendencia de buscar al que peor las hace, al que peor está conduciéndose para reflejarnos, para guiarnos. Miren lo que dice la palabra estándar como significado del diccionario, la Real Academia Española, que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia, valga la redundancia. Sirve para la medición de la cantidad, el peso, la intensidad, el valor o la calidad, establecido por algún organismo con autoridad y con aceptación general. ¿Sí? ¿Hemos entendido? El estándar tiene un peso, tiene autoridad impuesta, ¿no? Ejemplo, yo ponía para los jovencitos, los adolescentes, toda esta palabra pensada, pero hoy la adaptamos para nuestra vida, la tomamos nosotros también. Ejemplo, Messi, ¿no? Está regulado como el Balón de Oro, el mejor jugador del mundo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No? Es un ejemplo, modelo a seguir por los niñitos, por un montón de chicos que juegan al fútbol, y ahí está. Eso es a lo que quieren alcanzar, a lo que aspiran, ¿no? Un Messi. Yo le ponía: ¿cuántos quieren ser como Messi? Que seamos los Messi espirituales nosotros, amén. Seamos los mejores en el espíritu, en la lectura de la palabra, en el conocimiento, en la revelación de la palabra. Seamos, que las tengamos de taquito a la palabra, amén. El Señor me decía: mi referencia de santidad para ustedes, hijos míos, no la van a encontrar en la tierra. No la van a encontrar, por más que la busquen, por más que escudriñen, por más que incansablemente estén mirando aquí y allá a ver cómo Él, como tal, pudo seguir. No la van a encontrar, me decía el Señor. Leamos juntos Salmos 49. Salmos 49. Versículos del 6 al 9.
Dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos de ningún modo podrá redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no bastará para que viva para siempre y nunca vea la sepultura. Analizando este versículo, tomándolo como referencia, yo tomaba en mis notas: no va a alcanzar con que tengamos una buena vida. Mala noticia, ¿no? No va a alcanzar con que tengamos una buena vida para llegar al cielo. Aquí nos dice claro que ni de muchas riquezas, ni de todo el oro del mundo, ni todo lo que poseemos en esta tierra, ni siquiera nos va a ayudar o nos va a servir para redimir a nuestro hermano. ¿Se acuerdan que en la antigüedad se entregaba ofrenda, no? Se entregaba un cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, para redimir a la familia, para limpiar de los pecados. Este versículo hace referencia a eso. Ni siquiera todo lo que presentemos en el altar, nuestra economía o todo lo que hagamos para el reino naturalmente va a alcanzar para que lleguemos al cielo. Nada de eso. Porque al Señor no le importa lo que tú das, sino con el corazón que das. El Señor le importa la vida que llevas. El Señor le importa que seas recto delante de Él, no delante de los hombres, no delante de las personas, no delante del pastor o de tu líder de casa de bendición, sino delante de Dios. Que tu corazón esté consagrado. Y es lo que sigue acá. El precio que sí será suficiente, el precio que sí hará que alcancemos el reino de los cielos, no es con dinero, sino es con la cruz de Jesucristo. Recordando su muerte, recordando que no fue en vano, recordando que Él pagó por tu vida. Eso sí alcanzará, porque eso te llevará a tener una vida en consagración. El recibir a Cristo, el cada día buscarle al Señor, te va a llevar a una vida de consagración. Leamos ahí nomás en 49 de Salmos, del 13 al 20. Dice: este es el camino de los que confían en sí mismos y de sus seguidores que aprueban sus dichos. Como rebaños están destinados a la sepultura, la muerte se cebará en ellos, y los rectos se enseñorearán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer, y el sepulcro será su morada. Pero Dios me redimirá de la sepultura y me llevará con Él. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva se considere dichoso y sea loado, en otras palabras, alabado, cuando prospere, irá con la generación de sus padres y nunca más verá la luz de la vida. El hombre que tiene riqueza sin entendimiento es semejante a las bestias que perecen. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así. Me gustaría que lo leamos para que aclare un poco más el panorama. Dice: ese es el destino de los necios, aunque sean recordados como si hubiesen sido sabios. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. Su cuerpo se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Así que no te desanimes cuando los malvados se enriquezcan y en sus casas haya cada vez más esplendor.
pues al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende. Morirán al igual que los animales. Miren qué tremendo, ¿no? Si no tenemos entendimiento de lo realmente importante, de lo realmente necesario para el Señor, por más riquezas que tengamos, por más dinero, éxito, prosperidad que tengamos, si no tenemos entendimiento de la palabra que nos lleva a la rectitud del corazón, vamos a ser igual que las bestias del campo, igual que aquel que perece sin nada, sin tener gloria. No nos sirve de nada tener cosas, fama, riquezas, si el entendimiento del Señor, de lo verdaderamente importante para nuestra vida, no está en nosotros. Porque los justos serán los que gobiernen en su lugar. Amén. ¿Cuántos creen que han sido justificados por el amor de Dios, por la gracia, la misericordia del Señor? Los justos serán los que pongan su morada en su lugar, los que gobiernen, decía aquí la palabra, porque serán, miren, yo quiero que escuche bien esta frase, porque serán los que cautiven el corazón de Dios. Los justos serán los que atraigan la mirada del Señor, los que provoquen que el Señor quiera darles más, quiera estar con ellos, quiera caminar al lado de ustedes. Los justos de corazón, no el que hace las cosas así a medias, ahí, así nomás, medio chanfleado. Le digo a mis hijos, yo, hagan las cosas así chanfleadas, hacelas bien, ¿no? No le decís cuando tienden la cama los chicos y ya está, ya la tendís, todo hecho un bollo, la sábana, y hacela bien, hacela recta, hace las cosas como si fuesen para el Señor y no para ser vistos. A veces el común de la gente dentro de la iglesia es tomar como ejemplo o de un modelo al que se la manda, al que hace peor las cosas. A veces decimos, bueno, sí, tal, está ahí sirviendo y hace las cosas así nomás, lo conocemos en el barrio, se la manda de vez en cuando. Decir, ¿cómo no puedo estar yo ahí? ¿Cómo no puedo estar haciendo las cosas yo también? Si este que se la manda está ahí. Así todo sirve a Dios. Bueno, yo también. Me rescato un poco. Como decía yo cuando era chica. Señor, por favor, no vengas hasta que yo me rescate, le decía. Ese era mi clamor. Era tan mala la Dayana. Era tan vil y menospreciada, así tal cual como dice la palabra. Y yo decía, Señor, por favor. Claro, a mí me leían Apocalipsis para irme a dormir y temblaban las piernas. No venga hasta que yo me rescate, hasta que algo bueno no veas en mí. Pero nunca le pedí al Señor servir así, a medias. Yo eso sí recuerdo tener amistades que servían, algunos en el altar, y yo sabía lo que hacían después fuera, y decir, pucha, si yo estuviera ahí en el altar, creo que tendría un poquito más de temor, o trataría de hacerlo mejor. Que sea ese nuestro corazón, el tratar de hacerlo lo mejor posible, no mejor que el otro, sino lo mejor que nosotros podamos hacer. Amén. Excelencia, el Señor quiere. Santidad. Hay algunos que se toman, yo notaba acá, que se toman la tarea de buscar en la Biblia a los personajes que hacían las cosas así nomás, para justificarse, para decir, no, bueno, si un Mateo era cobrador de impuestos, era avaro, la quería tener toda,
ahí a la plata. ¿Cómo no voy a amar las riquezas? ¿Por qué dice la palabra que no tengo que amar a las riquezas? Si Mateo la amaba, si Mateo buscaba la ventaja. También, bueno, me sale un trabajito ahí escondido, un laburito ahí que sabemos que no viene de parte de Dios. No pasa nada. O como un Pedro, lo buscamos, decimos, si Pedro le cortó la oreja ahí al general frente a Jesús, no me va a perdonar a mí por meterle un bollo a este que se me cruzó cuando estaba cruzando en rojo. A veces buscamos eso, el mal ejemplo para justificar nuestros actos, ¿verdad? O estoy hablando de otra gente, de otros hermanos. Hasta yo en ocasiones, hermano, he tomado decir, bueno, Señor, pues sabes cómo lucho con esto y tal de hermano la palabra, tus discípulos luchaban, te pedían prenderle fuego, que caiga fuego del cielo, y vos los reprendiste. Pero yo hubiese hecho lo mismo, Señor. Yo hubiese pedido lo mismo, fuego del cielo, cuando son tan cabezones. O un Tomás, si leemos en Juan 20, 24 y 25. O un Tomás, miren esto, qué tremendo este Tomás. Tomásito. Juan 20, acompáñenme ahí a la palabra. Se me ha pasado de largo. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos recibiendo, hermanos? Ninguno se sienta como que es personal, ¿eh? Para nada. Señor primeramente me habla a mí, me predica a mí y luego nosotros transmitimos. En Tomás, Juan 20, 24 y 25 dice: Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y cuando los otros discípulos le contaron: hemos visto al Señor, él contestó: si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en sus costados, no creeré. A veces cuando tenemos nosotros mismos incredulidad, somos como Tomás. Bueno, Señor, si yo no veo que venga el trabajo aquí a mi puerta, ¿cómo voy a creer que vos sos el bendecidor, el proveedor de la casa? Si no me sale un trabajo ni a gancho, ¿cómo voy a creer? No, si los veo a mis hijos que todos los días hacen lo mismo, todos los días se portan mal, todos los días salen a la calle y hacen cualquier barbaridad, ¿cómo te voy a creer, Señor? Bueno, hubo un Tomás que no te creyó, que no creyó en los otros discípulos. Yo también puedo no creer en algún momento. En momentos, en ocasiones de incredulidad, de buscar mal ejemplo, de guiarnos de esos malos ejemplos, terminamos a tal grado como los hijos de Elí, ya en un desorden abismal, ya teniendo una vida completamente dada al pecado, a la lujuria, a cosas que desagradan al Señor. Y a veces hasta los tomamos de ejemplo. Si ellos eran sacerdotes, si ellos eran encargados de ministrar en el templo y hacían la vista gorda, ¿cómo no voy a hacer yo también? Bueno, mi hermano está pecando, ahí mi hermano que se la arregle con el Señor. No, la palabra nos dice que nosotros tenemos que ser atalayas de Dios, los que avisen del pecado, no buchones de Dios. El Señor dice en la palabra, no recuerdo bien qué versículo, pero sí lo tengo muy presente, que si yo no advierto a mi hermano de su pecado, el pecado me es contado a mí y no a mi hermano. La ceguera de él me es contada a mí,
porque yo sabía y tenía oportunidad de ayudarlo a que se salve de ese pecado. Entonces no podemos decir, bueno, no pasa nada. No pasa nada si mi hermano está así, que Dios lo salve, lo guarde y lo esconda, vaya a saber dónde. A veces también podemos terminar como los hijos de Aarón. Vamos a Levítico, acompáñenme, a Levíticos 10. Los hijos de Aarón profanaron el altar. Estaban cegados. 10 del 1 al 3 dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego e incienso y ofrecieron ante el Señor fuego profano que el Señor no les mandó, y salió de delante del Señor fuego que los devoró y murieron ante el Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que dijo el Señor: en los que se acercan a mí mostraré mi santidad, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Profanaron el altar. Estaban cegados de que la misericordia de Dios es grande y que para todos Él es bueno. Jugaron terriblemente con los santos. Se dice, hay una explicación de que tal vez estos dos muchachitos, por falta de entendimiento, por ser tan jóvenes, también entraron con alcohol en su cuerpo, borrachos. Y por eso hicieron lo que hicieron. Pero no es un justificativo, hermanos. Porque la ley decía muy bien en qué orden y cómo y en qué horario, en qué momento había que quemar el incienso. Y estos lo hicieron a su manera. Y esa fue la consecuencia. Devorados por el fuego. Dicen los versículos del 8 al 11. Entonces el Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos beberán vino ni sidra cuando vayan a entrar en la tienda de reunión, no sea que mueran. Decreto perpetuo para todas sus generaciones, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y para que puedan enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué nos dice acá? Sobrios. Tenemos que estar sobrios en el espíritu para discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo santo y lo profano. A veces cuando estamos faltos de conocimiento espiritual, de la palabra, del congregarnos, hermanos, a veces cuando estamos faltos, no, vemos las cosas no tan mal. Pero si no está tan mal, que me tome un vaso de vino, 2, 3, la botella entera. El Señor dice en la palabra: no os embriaguéis con vino. No nos dice no lo hagas, no tomes, no tomaréis. No. El Señor dice: no os embriaguéis. Podés la medida justa, adecuada, pero siempre y cuando vos puedas estar lúcido para ver qué es lo que estás haciendo. Si lo que estás haciendo está bien, agrada al Señor, o está mal, o está deshonrando a Dios. Amén. No medimos las consecuencias. A veces actuamos como si Dios no nos viera, como si Dios no nos estuviese mirando, siendo que Él tiene sus ojos puestos en cada uno de sus hijos. Dice la palabra que Él conoce cada cabello, ¿no? Cada cabello de nuestra cabeza. ¿Cómo no nos va a conocer? ¿Cómo no nos va a estar mirando? Amén. Acá confirmamos con esta palabra, allí en Levítico, que solo Dios es santo, porque se manifiesta en su santidad, pero también busca personas que quieran ser como Él.
Él quiere que vos busques la santidad. Tal vez la veas muy lejana, muy difícil, como yo, como les decía recién, el Señor no venga hasta que yo me rescate, porque veía imperfecciones de adelante, de atrás, de arriba, de abajo. Era un desastre. Pero yo decía, Señor, no, hasta que yo me rescate, espérame, espera hasta que yo cambie, hasta que yo sea transformada por tu palabra, hasta que un poquito de tu santidad entre en mí. El Señor busca a esas personas verdaderamente santos del corazón, que lo tomen a Él mismo de modelo y de estándar, a Él mismo, a Él como el único. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 16, dice así: por eso preparen su mente, sean sobrios y fijen su esperanza por completo en la gracia que les será dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no se conformen a los malos deseos que tenían cuando vivían en su ignorancia. Antes, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. No es un imposible, hermanos. No es algo utópico, no es algo lejano. El Señor puede santificar tu vida. El Señor puede apartarte para Él y decir: esta es mi hija, este es mi hijo. Yo lo santifico, lo purifico, para que el día de mañana complete la obra, cumpla el propósito, esté caminando en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren y desean caminar en la voluntad de Dios? Yo sé que el Señor lo puede hacer. Yo sé que Dios, el que es santo, 3 veces santo, dice la palabra, te limpia, te santifica. Entonces no busquemos más en la gente. ¿Me ayudan? No busquemos más en la gente lo que solamente hallaremos en Dios y en Jesucristo. Amén. No busquemos más. Sí podemos tener, como les decía en la palabra, hombres que hicieron la voluntad de Dios, que tuvieron el corazón de Dios. También en estos días tenemos pastores que han vivido y transcursado una vida realmente de ejemplo, de entrega a Dios. Tenemos un pastor Nereo, pastora Blanca, años de su vida sirviendo al Señor en unidad. Podemos tomarlos como un modelo para levantarnos cada día, o las maneras en que ellos han tenido para orar, para mantenerse firme. A nosotros nos ha edificado mucho eso, pero que siempre el primer modelo sea Jesucristo, sea la santidad que hubo en Él, que nunca, por más que tuvo ocasión de pecado, nunca pecó, nunca se halló pecado en Él. Por eso pudo en sus lomos sostener el pecado del mundo, porque no había manchas, no había arrugas en su vida. Fue el Cordero inmolado. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor por lo que Él es. Él es el que limpia a la humanidad de todo pecado, para que se pueda hallar gracia delante del Padre. Nosotros, por nuestros propios medios, por nuestra manera de vivir o por nuestra lógica humana, nunca agradaríamos al Padre. Nunca seríamos un deleite para el Padre. Pero por medio de Jesucristo, que interviene, que nos santifica, que con su sangre nos purifica, por medio de Él podemos ir, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Podemos ir y
y meternos bajo la cobertura del Padre, meternos bajo sus alas. Tomemos a Cristo como el modelo perfecto para que caminemos en rectitud de corazón y una vida en santidad. Tomemos a Él el santo, el digno. Esto provocará que se abran en nosotros los sentidos espirituales. Una vez que Jesucristo es aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador, Él envía, como dijo la palabra, Él envía el Espíritu Santo a morar en nosotros. El Espíritu está en nosotros, pero el Espíritu tiene que ser alimentado y avivado día a día para que podamos caminar en rectitud. Y un espíritu presto y avivado comienza a percibir en lo sobrenatural, comienza a ver, comienza a sentir lo que Dios quiere transmitirle. Comenzamos a tener sueños, visiones de parte de Dios cuando el espíritu está encendido. Lo hemos estado experimentando en este campamento, ¿no? Cultura del cielo aquí en la tierra. Hemos estado ahí adorando al Espíritu Santo, llenándonos, y el Señor ha mostrado los tiempos. Es más, esta palabra es de esos días aproximadamente, me lo dio el Señor en los tiempos de consagración. Las 2 semanas de ayuno y oración fueron el escenario propicio para que el Espíritu Santo se encienda, para que el Espíritu Santo se mueva y se manifieste en medio de sus hijos. Yo sé que si buscas la santidad de Dios, Él te la dará. Él te hará caminar sobre las aguas. Amén. Él te hará caminar en lo sobrenatural. Él te hará ver cosas que otros no pueden percibir. Calmarás la tempestad de tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos estado ahogados en problemas, cansados, cargados? Pero el Señor, con una palabrita, una palabra, calmó todas las aguas. Calmó el problema, calmó la dificultad. A través de la santidad de Dios comenzamos a vencer gigantes. Comenzamos a derribar lo que no podíamos derribar en la carne, en lo natural. Comenzamos a recibir la provisión que había acumulada en su copa. ¿Recuerdan la palabra de la copa rebosante? Las oraciones de los santos. Cuando el Espíritu Santo toma el primer lugar en nosotros, cuando Jesucristo predomina en nosotros, todas las oraciones, todas las bendiciones comienzan a fluir hacia nuestra vida, hacia nuestra casa. Él obrará en favor nuestro y derramará su bendición. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él